Bueno, me imagino que todos estos dos textos ya lo tendrán así para mañana, ¿no? Así que empecemos por ahí. ¿Qué me pueden decir ustedes de este texto? ¿Qué diferencia tienen el de Ardila y el de Ponce con lo que estuvimos viendo, por ejemplo? ¿Cuál es más específico? Tienen más contenido específico. Esa es una diferencia muy relevante. Que hay un texto en particular que está direccionado. No es que los otros no lo estén, digamos, pero los otros intentaban hacer una explicación global, digamos, del estado histórico de la situación de escuelas en psicología. El texto de Ardila toma una posición puntual. Dice, la psicología es una ciencia natural. Dice también, es una ciencia social, pero lo toma desde otro punto de vista. Ardila hace mucha comparación del hombre con los animales. Y habla de la filogénesis, o sea, ¿Qué es eso? La evolución del hombre a lo largo de la historia, del animal. La evolución de la especie. ¿Y eso habilita a qué? Que haya una perspectiva filogenética. A la teoría evolutiva, el estudio de la psicología en animales y en los hombres. Efectivamente. Una perspectiva evolutiva que ampara teóricamente, digamos, el estudio experimental en animales a partir de básicamente diversas teorías. Nombra la etología, nombra un montón de disciplinas que algo vamos a ver de eso. ¿Y el texto de Ponce? Es más científico. ¿Más? Científico. Tiene mediciones, escalas. Habla del método de estudio. Es un texto más metodológico, pero habla de cosas que hablaron los textos anteriores, pero de forma un poquito diferente. Digamos, en el sentido de que no tensiona, digamos, situaciones de psicología, sino más bien trata de hacer un panorama más abarcativo, ¿cierto? Por la forma en que está narrado, por la forma en que está escrito. Digamos, la tesis o la opinión, digamos, del autor de ese texto es que en todas sus vertientes, tanto prácticas como teóricas y tanto científicas, esta doble cara de la psicología, tanto científica como profesional, comparten un esquema de pensamiento que remite al método científico, aunque no todos hagan ciencia. Digamos, esa sería la conclusión que hace Ponce. Y ese final, digamos, es un viaje a través de elementos básicos de metodología, como tipos de hipótesis, como variables, como tipos de estudios. ¿Qué más, a qué otra reflexión o conclusión llegaron del texto de Ponce? Asumo que todos lo han leído ya por mañana, ¿no? ¿Qué otra cosa se puede decir de ese texto? ¿Nada más? Habla de hipótesis, exactamente. Habla de hipótesis y las diferencias, digamos, como distintas. Y eso. Trata de ir desglosando, digamos, desde una perspectiva metodológica más de manual, digamos, si bien de ejemplos, lo que es el llamado método científico, ¿sí? Habla de variables, exactamente. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que los textos anteriores de los paradigmas y esas visiones más globales no se metían, digamos, con estas cosas como más puntuales? Ponce sí habla de método hipotético deductivo, digamos, para situarlo de alguna manera bajo la perspectiva de los textos anteriores. Lo que Ponce intenta describir es el paradigma de ciencia normal, ¿no es cierto? Donde hay un método hipotético deductivo, donde se comprueban hipótesis, donde se hacen preguntas, donde esas preguntas se formulan mediante objetivos, esos objetivos se intentan enganchar en base después a metodologías de cómo recabar datos. Después esos datos se analizan dependiendo cómo sea el estudio, estadística o no estadísticamente. Intenta hacer una visión también, digamos, global. Al último hace una diferenciación en lo que son los test proyectivos que
refieren a metodologías más cualitativas versus los test psicológicos más estandarizados y que responden a otro tipo de visión en psicología, pero digamos intenta dar un panorama, digamos, no tensiona, digamos, nada. Son distintos estilos de textos académicos. Una vez más, lo anterior no es ni mejor ni peor, esto no es ni mejor ni peor, ni bueno ni malo, digamos. Estoy tratando, digamos, de introducirlos, digamos, en lo que son los estilos diferentes, a veces complementarios y a veces opuestos de lo que son textos universitarios, ¿no es cierto? Y antes de entrar al contenido en sí, está bueno tener, digamos, este esquema previo, desde dónde habla un autor, qué posición tiene, qué estilo tiene, digamos, por qué dice lo que dice, y etcétera. Bueno, el profe Ponce está en una comisión, así que seguramente se los puede explicar su texto mucho mejor que yo, pero básicamente lo que intenta hacer es eso, digamos, eso que les dije recién, y como dijeron todas cosas muy apropiadas recién, describir ciertos elementos de lo que le llamamos método científico, que no es otra cosa, digamos, que una serie de pasos racionales y ordenados para intentar contestar con fundamento interrogantes o enigmas, si quieren, en lenguaje kuhniano. Bueno, el concepto de investigación, digamos, un concepto más clásico, como les decía recién, digamos, son pasos, digamos, son procedimientos sistemáticos, son procedimientos controlados, son procedimientos críticos, digamos, en el sentido de que cómo está estructurada en este momento la ciencia, digamos, la ciencia entendida, digamos, como producción de un conocimiento fiable, sistemático, verificable, y etcétera. Cualquier laboratorio de psicología, digamos, que se dedica a una línea de investigación determinada, a estas ejemplaridades, digamos, por ponerlo en terminología de los textos anteriores de Kuhn, lo que hace básicamente es hacer informes periódicos de lo que se ha investigado y someterlos a revisión de otros pares. Eso se hace habitualmente mandándolos a lo que se llama revistas científicas. Esas revistas tienen lo que se llama un referato, que son pares científicos, digamos, que revisan el trabajo y que si cumple con todo esto y más, digamos, esto es una introducción que está expresando Ponce en este texto, y si la investigación tiene cierta relevancia, digamos, y un montón de requisitos más, el trabajo se acepta en una revista. Digamos, así funciona en lo cotidiano, digamos, la publicidad, eso que dice que el conocimiento científico es público. Digamos, es público porque se publica, digamos, y que estos informes de investigación que les llamamos en la jerga papers, digamos, tienen que ser lo suficientemente exhaustivos y precisos como para que cualquier persona en las mismas condiciones pueda replicar o pueda repetir esos resultados. Esas son nociones generales, digamos, de cómo se da el conocimiento. Por supuesto, el funcionamiento cotidiano, digamos, de una unidad, de un laboratorio que produzca ciencia, no se agota en eso, digamos, para eso tiene que conseguir financiación, hay que conseguir subsidios, a su vez las personas tienen carreras científicas, digamos, en organismos, viven de eso, digamos, un poco, digamos, esta cuestión bifronte entre lo que dice Ponce, digamos, que es investigar que es una visión más clásica, digamos, por indagar el conocimiento, por el hecho de conocer, etcétera, y también, digamos, si quieren relacionarlos con otros textos. Bueno, las características, digamos, básicas, digamos, del conocimiento científico es que es racional, hemos opuesto a un conocimiento irracional, en el sentido de que ¿por qué la astrología no puede ser ciencia? Digamos, por ejemplo, porque desde una visión dura, si se quieren. O sea, los astrólogos sí dicen que es ciencia, pero bueno. ¿Por qué?
¿Y por qué no es comprobable? A ver, vamos a los fundamentos de la astrología. Que si yo digo que puede servir en contextos determinados, ay, vos sos de Piscis, sos así, asá, pipi. Porque no tenés manera de comprobar que lo que te pasa es porque se movió una estrella. Yo creo que hay varios niveles de análisis de eso, es muy interesante. Eso en epistemología se llama criterios de demarcación. Supuestamente ya está muerto. Supuestamente Está muerto. que la luz que llega de las estrellas está desfasada porque lo que uno ve, digamos, de un cuerpo emitiendo luz puede no estar más emitiendo luz. Pero ¿qué dice la astrología en su fundamento? Digamos, básicamente que de acuerdo a la fecha en que uno haya nacido, las diferentes conformaciones estelares tienen definen algún patrón, algún estilo de conducta, de comportamiento nuestro de acuerdo a eso, a la fecha en que uno haya nacido. Es como que tienen alguna influencia. Fecha y hora. Fecha y hora. Hora exacta. ¿Y de dónde sale eso? Método científico. ¿Te parece eso que es método científico? Eso a lo sumo, digamos, si uno lo quiere peinar bajo los criterios estos, es una hipótesis. Digamos. La hipótesis es los cuerpos celestes tienen alguna influencia sobre la conducta y esa influencia está dada en las diferentes fechas de nacimiento. ¿Se comprobó eso? ¿Hay forma de hacerlo? No es un conocimiento racional, puede ser sistemático, verificable no es. Digamos, después tenés un montón de, eso es atacar, digamos, el fundamento. Después tenés un montón de otras cuestiones, digamos, no sé, que las personas que nacieron el mismo día, a la misma hora, no tienen el mismo patrón de conducta, ni el mismo carácter, ni las mismas características, que las constelaciones que definen los distintos signos no tienen absolutamente nada que ver cuando se formularon que lo que son ahora. Digamos, hay un montón de cosas que son exactas, por más que uno puede oír en la tele a los astrólogos que dicen que es científica porque es matemática. Yo le he oído eso. La astrología es científica porque es matemática. Sí, bueno, podés hacer un montón de cálculos, pero esos cálculos están basados en fundamentos, no, si uno quiere ser tranqui, no verificables. Si uno quiere ser más dura, digo, fundamentos falsos. Digamos, y otra cuestión que no está puesto ahí, que yo les mencioné la palabrita en otra de las clases, es que toda teoría científica, digamos, debe quedar explícito o implícito lo que se llama sus condiciones de falsabilidad, digamos, de contrastación. Digamos, es decir, establecer las condiciones en las cuales esas relaciones, esas hipótesis o de última esas leyes no se cumplirían. Digamos, ese tipo de cuerpo, de conocimiento, si ustedes quieren, o conocimiento popular, o si ustedes quieren, nunca es falso. Digamos, fíjense que son cosas estáticas, cosas contundentes. Vos sos de Piscis y vos sos así, asá. Una pregunta, pero ¿no se la conoce a la astrología como muy parecida a la parapsicología? ¿A la qué? A la parapsicología. Y bueno, la parapsicología tampoco es una ciencia. ¿Qué es la parapsicología? Siendo cariñoso, sí, podría ser algo preparadigmático. Yo creo que directamente es otro tipo de conocimiento. O sea, vos podés decir, bueno, hay una comunidad de astrólogos, comparten, si vos lo pones en las características de Kuhn, comparten casi todas las características de Kuhn de un paradigma. Eso es lo que se le critica a Kuhn también. Ahora, ¿eso lo hace que sea ciencia? No. No hay ningún astrólogo por acá, me va a matar si hay un astrólogo. Pero básicamente es eso. Digamos, que tenga, digamos, efectos eso, que le ayude a una persona, que tenga efectos terapéuticos
el conocer de qué signo sos y el remitirse una, no sé, una carta astral, el remitirse a ver, el que eso a vos te haga una especie de narrativa o guión de tu comportamiento y te ayuda a comprenderlo, es otra cosa, digamos, eso es la función individual que puede tener ese tipo de cuestiones. Ahora, eso no es cierto, digamos, no reúne las características para ser tomado en serio. Digamos, está muy bueno leer el horóscopo en el diario y los números de la suerte y qué más, y si te va a ir bien en el amor y en el trabajo y en ese tipo de cosas, pero es otra cuestión, digamos, el conocimiento científico. Si tiene un contenido, un conjunto de enunciados, términos, teorías, digamos, de última teorías, como vimos, un procedimiento de actuar, que es lo que decías recién vos, que eso es muy importante, digamos, un método, un método científico. Digamos, lo que les decía recién, digamos, como un conjunto de pasos, o como pone el texto ahí, de procedimientos que nos ayudan a abordar un problema de investigación con el fin de lograr algo. Digamos, básicamente eso es el método. Después, bueno, dentro de cada trabajo, digamos, va a haber lo que se llama una distinta metodología, que es estudiar críticamente el método y describir en detalle la forma o la manera en que se realizó la investigación. Son distintas características también de la investigación, digamos, describir fenómenos, explorar fenómenos. Vieron que eso está unido a los distintos tipos de trabajos que estipula Ponce en metodología, que es una división de otro autor, eso de Sampieri, y de los tipos de estudios que hay. ¿Te acuerdan qué tipos de estudios hay? Fuerte. Dale. Descriptivo, ¿qué otro? Exploratorio. Y lo último. El que establece, digamos, el más fuerte. Causal. Estudios causales. Desde ya les digo que en psicología la mayoría de los estudios, si no casi todos, no son causales. Digamos, y en la mayoría de las ciencias, digamos, a lo sumo se pueden establecer descripciones, se pueden establecer asociaciones entre variables, pero no es fácil, digamos, explicar cabalmente y completamente un fenómeno complejo. Predecir, esa es otra de las características clásicas de la ciencia. Digamos, si yo establezco X condiciones en las cuales ocurrió un fenómeno, dadas esas mismas condiciones, debería ocurrir ese mismo fenómeno que estoy investigando. Y después, bueno, hay toda una serie de divisiones que ahora están bastante en boga, en el sentido de que con toda esta cuestión de la falta de la financiación o la falta de financiación a CONICET, que es investigación básica y es investigación aplicada. Lo habrán oído eso en los medios, que se quiere financiar ahora más la investigación aplicada, no tanto la investigación básica, cosa que en general quieren hacer todos los gobiernos por un absoluto desconocimiento de cómo funciona la ciencia. Digamos, la investigación aplicada muchas veces ni siquiera es ciencia, es técnica. En general la investigación aplicada deriva de lo que es la investigación básica, de los fundamentos. Digamos, siempre se cree mágicamente, digamos, que se puede de alguna manera, digamos, elegir las investigaciones que van a tener una directa aplicación y que van a traer un provecho, un beneficio rápido, digamos, en algún área de la sociedad, sin pasar por todo el paso previo. Digamos, lo cual es básicamente no saber de ciencia, digamos, pensar de esa manera. Hay un montón de ejemplos, digamos, si Milstein, que fue un premio Nobel argentino, no hubiera caracterizado lo que se llama, son anticuerpos monoclonales, no habría en este momento un montón de tratamientos contra el cáncer, que su base es esa.
digamos, por ejemplo. Un montón de... Lo que uno no puede hacer, digamos, el que no está inmiscuido, digamos, en este tipo de temas, en una primera aproximación, cuando ve lo que es investigación básica, lo primero dice, ¿esto para qué sirve? Es una cuestión sistémica, digamos, de X universo de investigación básica, seguramente el 80% no sirve en el sentido de utilidad. Digamos, ahora yo no puedo preelegir el otro 20% si yo no tengo ese cúmulo de todas las otras investigaciones que aparentemente son inútiles. Digamos, esa es la importancia de la investigación básica, es una cuestión de sistema, digamos, así funciona el sistema y así le va bien al sistema cuando los estados, digamos, tienen cierta visión de futuro de apostar no solamente a la investigación aplicada, sino también a la investigación básica. Con esto, digamos, de la metodología científica, digamos, ¿qué pasos, digamos, qué fases uno puede discriminar? Por supuesto, esto es una visión absolutamente didáctica, ¿no? A ver, sí, concebir la idea o tema a investigar, digamos, es plantear el problema de investigación, dice, elaborar el marco teórico. No se da, digamos, como una sucesión de pasos tan fijos y tan estáticos. Esto es un proceso de pensamiento complejo, digamos. Hay marchas, contramarchas, hay líneas de investigación que nacen, líneas de investigación que mueren, líneas de investigación que son más provechosas, digamos. Lo que sí, digamos, uno puede discriminar en algún momento ese tipo de pasos, digamos, sin que necesariamente tengan eso que está presentado, digamos, tan prolijamente. Elaborar el marco teórico, digamos, se refiere a un marco conceptual comprensivo, digamos, en que yo plantee esas relaciones entre variables que yo intento investigar, digamos, cuando pasa esto, pasa lo otro, cuando yo muevo esto, cuando el investigador manipula esto, mide la variable independiente a ver si cambia, digamos, eso... Profe, un ejemplo, vendría a ser como que yo vi un programa que habían puesto una mujer con un vestido blanco, pasaban y nadie la miraba. Cuando le cambian a un vestido negro o rojo, ahí sí el hombre cambió la vista y le miraban. Eso es un hecho, digamos, un hecho, para eso la explicación, si usted quiere científica, tiene que ver seguramente con cuestiones perceptuales y un montón de cosas más. Seleccionar los diseños de investigación, digamos, no hay un solo diseño de investigación, los diseños de investigación tienen que ver más bien con el problema que se plantea, digamos, y con la mejor forma de llevar a cabo, digamos, un resultado provechoso. Seleccionar la muestra, digamos, yo les decía en alguna de las otras clases que cuando uno investiga algún fenómeno, ya sea en personas, ya sea en animales, en lo que sea, digamos, uno no está testeando la hipótesis o el fenómeno que quiere investigar en todo el universo existente, digamos. Uno selecciona, que también hay procedimientos estadísticos para eso, una porción pequeña, una muestra que se llama representativa, es decir, una muestra que tiene que representar por diversas características cabalmente la población a la cual ese fenómeno se refiere. Un ejemplo más didáctico es cuando tienen que se responden a ciertas metodologías también científicas, las encuestas preelectorales, por ejemplo. ¿Por qué fallan las encuestas preelectorales? ¿O por qué no fallan? Una de las razones es esa, la elección de la muestra. La muestra tiene que ser representativa de la población general a la cual ese fenómeno esa distribución de votos de acuerdo a diferentes opciones de partidos se va a dar y tiene que tener poder de predicción. Ese poder de predicción, es decir, cómo va a votar realmente la gente, todo el universo, tiene que estar condensado y representado en la muestra que yo evalúe. Hay procedimientos para eso.
después de recolectar los datos, analizar los datos y presentar los resultados de esos datos. Esas son las etapas El problema de investigación es una situación, un fenómeno, un hecho que provoca, digamos, básicamente su estudio, que en general el problema de investigación es una especie de hueco de conocimiento que antes no se ha estudiado. En general todo ese proceso que yo les relataba hace un ratito, de un informe de investigación que se corporiza a través de un paper, digamos, que se manda a una revista, en general en su introducción, digamos, plantea el problema y dice, bueno, en general la estructura es una revisión bibliográfica que se llama, es decir, qué han hecho otras personas sobre ese tema, una breve revisión bibliográfica. Esos papers, digamos, son cuestiones bastante esquemáticas y bastante breves. Y dice, bueno, lo que no tuvieron en cuenta estos investigadores previos es esto, lo que no se estudió es esto. Y ese problema, digamos, esa orfandad de conocimiento, ese hueco, después se engancha con los objetivos. Es decir, esto es lo que vamos a hacer en función de ese problema de investigación. Y ese problema, de ahí derivan los objetivos, de ahí derivan las preguntas, de ahí deriva la justificación de la investigación. Bueno, eso no tiene demasiada justificación práctica, teórica, metodológica. Después uno lo que tiene que establecer es hipótesis de trabajo, digamos, que hablamos recién al principio de la clase. Es decir, indicar lo que se está buscando probar, como explicaciones tentativas y que puede no comprobarse. Digamos, pueden o no las hipótesis ser verdaderas. Digamos, si yo planteo, una hipótesis, voy a plantear algo bien pavo. Cuando crecen las naranjas, también crecen los pomelos, por ejemplo. Digamos, eso puede ser una hipótesis, digamos, tiene las características de una hipótesis. Digamos, yo mido una muestra de naranjas, las naranjas crecen, muevo una muestra de pomelos, los pomelos crecen y yo las intento vincular. Ahora, ¿eso quiere decir que tenga algo que ver que las naranjas crecen cuando crecen los pomelos? No. ¿Tiene que ver? No. Digamos, eso es lo que se llama la intervención de variables, precisamente variables intervinientes. Digamos, tiene que ver con ciclos estacionales que tienen que ver básicamente con el sol, tendrá que ver, digamos. Pero no es que esa es una mala hipótesis. Digamos, nada más que uno, como conoce previamente el fenómeno, sabe que está mal esa hipótesis, sabe que esos dos fenómenos, si bien son correlativos, digamos, yo puedo hacer todos los pasos de un método científico con esa hipótesis. Puedo plantear objetivos muy lindos, formalmente perfectos, puedo plantear hipótesis, puedo hacer un trabajo de investigación, como les decía recién. Simplemente mido a través de cierto tiempo, mido pomelos y mido naranjas, y voy a tener una correlación perfecta. Digamos, y eso puede hacerme concluir cosas muy interesantes y absolutamente falsas. Por eso el texto, digamos, pone que pueden o no ser verdaderas las hipótesis. Y ahí vamos con lo que decíamos recién, los tipos de hipótesis. Digamos, las hipótesis descriptivas, las hipótesis asociativas o comparativas y las hipótesis explicativas. Digamos, si yo digo lo de las naranjas, recién puedo ubicarlo ahí en un tipo de hipótesis, probablemente sea una hipótesis descriptiva, no estoy explicando nada. Las hipótesis comparativas, digamos, lo que hacen es vincular uno o más fenómenos, y las hipótesis explicativas ya intentan ensayar la causa de algo. Si bien causa no es una palabra demasiado científica, los investigadores siempre tratan de evitar usar la palabra causa, porque una hipótesis causal es algo muy fuerte.
Digamos, en general en psicología se habla más bien de hipótesis correlacionales, digamos, cuando pasa un fenómeno pasa otro. ¿Se acuerdan que yo les daba el ejemplo en cuanto a ejemplos más de neurociencia, digamos, de establecer, por ejemplo, una cierta expresión de una conducta emocional y ver qué áreas del cerebro se activan? Bueno, si yo veo, digamos, que ante un comportamiento emocional determinado se activa la amígdala, se activa un montón de circuitería cerebral determinada, yo no estoy explicando la causa de eso. Digamos, a lo sumo lo que yo estoy haciendo es una hipótesis asociativa. Yo estoy diciendo, cuando pasa esto, pasa esto. Digamos, yo no estoy diciendo que eso sea la causa de la emoción. ¿Se entiende? Y a su vez, digamos, cada tipo de hipótesis va a definir, digamos, el destino del tipo de investigación que se haga. En general, las hipótesis descriptivas tienen más que ver con lo que se llama estudios exploratorios, que es cuando no se conoce demasiado de un fenómeno. Esas hipótesis en general, digamos, están vinculadas, digamos, a la definición de las variables que yo estipulo en un trabajo determinado. Digamos, si las hipótesis, digamos, son ciertas aseveraciones sobre diferentes atributos o características que tienen los fenómenos, estos atributos cambian, digamos, tienen magnitudes. Pueden medir y pues se llaman variables. Digamos, lo define ahí en el texto como una cualidad de los objetos que pueden cambiar y esos cambios pueden ser registrados de alguna manera. Digamos, y esas variables sobre los trabajos de investigación, digamos, hacen sus aseveraciones. Digamos. No, a ver, yo les había traído unos ejemplitos ahí de... Fíjense, estos son, digamos, por supuesto, simplificaciones, digamos, de distintos ejemplos para discriminar cuál es la variable independiente, dependiente y cuál es el grupo experimental y el grupo control. Ejemplos de investigaciones, digamos, resúmenes o extractos, digamos, no extractos, resumidas, digamos, investigaciones absolutamente resumidas. Dice, de 100 individuos con depresión moderada, 50 reciben 8 semanas de un tratamiento cognitivo-conductual, mientras que los otros 50 son puestos en una lista de espera por 8 semanas. Al término de las 8 semanas, todos reciben la escala de depresión de Beck para evaluar sus niveles de depresión. ¿Cuáles son mis variables? ¿Qué estoy midiendo yo? ¿Qué estoy manipulando yo? ¿Se acuerdan la definición de variable independiente? Sí, ¿y a través de qué? No, los 5, eso no es una variable. El tiempo. Ahí mi variable, ¿qué es lo que yo mido? No estoy midiendo tiempo. Ven que no es tan fácil. De nuevo. ¿Qué estoy midiendo yo? Niveles de depresión. Sí. ¿La variable dependiente o la independiente? Lo que manipulo yo, ¿qué es? El tratamiento. Bueno, entonces es la independiente. El tratamiento, efectivamente, el tratamiento que yo aplico es la variable independiente ahí. El fenómeno que yo quiero investigar, ¿cuál es? La depresión. Y la dependiente es cómo mido yo esa depresión. En este caso, un test, una escala de depresión que tendrá diversos, y eso está enganchado con lo que el texto de Ponce les estipula como operacionalización de variables. Dice variables dependientes, variables independientes y operacionalización de variables. Es decir, yo ahí defino presencia o ausencia de depresión
con un puntaje determinado en un test, no porque se me canta, es un test que usualmente se utiliza, digamos, y tiene un montón de investigación detrás, digamos, y tiene lo que se llama baremos, digamos, para comparar puntajes entre poblaciones y que a mí me va a dar una pauta de cierto puntaje determinado. Sí. Si yo te digo, la depresión es una patología del estado del ánimo que se caracteriza por anedonia, por sentimientos de culpa, por un montón de características que tiene la depresión. ¿Qué tipo de definición te suena eso de acuerdo a lo que dice el texto que es? Teórico, conceptual. Si yo te digo, la depresión es un puntaje menor de 123 en la escala de depresión de Beck. ¿A qué te suena eso? No, está estableciendo condiciones empíricas para discriminar la presencia o la ausencia de un fenómeno. Eso es una variable operacionalizada. Si yo te digo a vos, la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa causada por declinamiento cognitivo y la presencia en la corteza cerebral de ovillos neurofibrilares, placas beta-amiloides y proteína tau. Digamos, si vos tenés una persona con Alzheimer, con esa definición, ¿vos podés establecer si tiene o no Alzheimer? No, porque eso es una definición conceptual. Digamos, ahora si yo te digo, se realizaron estos test, a esta persona lo vio un psiquiatra, un psicólogo y un neurólogo, se tomaron estas evaluaciones, se entrevistó a la familia, se estableció una escala que existe, no estoy inventando nada, una escala de rendimiento cognitivo de Matis y la persona puntuó por debajo de 115. Y esa no es una definición conceptual de Alzheimer. Eso son directamente, digamos, indicadores operacionales que a vos te van a permitir lo que dice el texto, digamos, decir que estás en presencia o no de la variable que vos estás investigando. ¿Está? Bueno, grupos... Eso no lo tiene, ustedes no lo tienen en el texto, grupo experimental y grupo control. El grupo experimental, digamos, es donde yo aplico el tratamiento y control es donde no lo aplico y comparo ese grupo, digamos, pero ustedes no lo tienen en el texto, grupo experimental y control. Ahí tienen otro ejemplo, no en humanos. Dice, un psicólogo está estudiando efectos de anabólicos esteroides sobre la conducta agresiva en ratas hembras. 24 ratas hembras reciben inyecciones diarias de un placebo. ¿Saben lo que es un placebo? Sí. Placebo, digamos, una sustancia inerte, una sustancia que en sí misma no debería tener ningún efecto. Digo no debería porque en realidad los placebos sí tienen efecto, pero no. Bueno, es una historia larga eso. Pero todos los analgésicos y todos los fármacos en general se comparan no contra un grupo control, sino contra un grupo placebo, porque el grupo placebo provoca la liberación de ciertas sustancias que son lo que se llama opioides endógenos que tienen respuesta analgésica, digamos, que generan analgesia. Entonces me estoy yendo al carajo de un tema, pero no importa. Cuando vos tomas una aspirina, digamos, el efecto neto analgésico de la aspirina es el efecto farmacológico más la expectativa que vos tenés de calma de dolor de cualquier analgésico. Entonces, cuando vos querés establecer un fármaco nuevo, digamos, para probarlo en fases, digamos, que ya pasaste los animales y qué sé yo, en humanos, tenés que compararlo no contra la ausencia, digamos, de una pastilla, sino que tenés que compararlo contra una pastilla que no tiene el principio farmacológico. Entonces vos ahí vas a tener la expectativa, el placebo, digamos, y hay una reducción del dolor que está causada por eso, por la expectativa, y que se explica biológicamente eso. Pero no tiene nada que ver con este ejemplo, pero me colgué con eso. Acá placebo está usado en el sentido de sustancia inerte.
24 ratas hembras reciben inyecciones diarias de agua. Saquen placebo, pongan agua. ¿Eso qué sería? ¿Grupo experimental o grupo control? Grupo control, muy bien. Otras 24 ratas reciben inyecciones diarias del anabólico esteroide. Dice, las ratas son filmadas y se analizan los encuentros agresivos, tanto en su frecuencia como en su duración. Ahí yo cómo estoy definiendo comportamiento agresivo, cómo estoy operacionalizando comportamiento agresivo. Exactamente, como frecuencia y duración de encuentros agresivos, que por supuesto están tabulados, digamos, en las ratas, son conductas bastante estereotipadas. Y lo que yo manipulo, mi variable independiente, ¿ahí cuál es? ¿Qué tratamiento estoy aplicando? ¿Qué manipulo yo? ¿Sobre qué es lo que va a tener efecto en los encuentros agresivos? ¿O no va a tener efecto de acuerdo a los resultados? El anabólico. El anabólico, esa es mi variable independiente. El anabólico, independiente, dependiente, agresividad. ¿Vieron que parece una pavada la definición de variables dependiente e independiente y no es tan fácil discriminarlas después? Y estos no son trabajos de investigación, son ejemplos puestos para eso. Digamos, la única forma, por más que ustedes lean 400 textos como el de Ponce de metodología de la investigación, si no leen ciencia no van a saber discriminar variables. Digamos, la única forma de aprender metodología de la investigación, además de investigando, digamos, es leyendo papers, leyendo investigaciones. Digamos, sí es muy lindo la historieta del método científico y los pasos y etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, no van a saber metodología científica solamente con eso. Digamos, eso ténganlo en cuenta para cuando inicien su carrera. Dice, un psicólogo laboral está interesado en saber si temperaturas más bajas en una habitación de empaque pueden incrementar la productividad, es decir, número de productos envueltos, empacados. Dice, trabajadores en 2 habitaciones de empaque equivalentes participan del estudio. Una habitación es mantenida a 18 grados, mientras la otra es mantenida a la temperatura usual de 24 grados. ¿Cuál es ahí primero el grupo experimental y el grupo control? Bien, ¿por qué? Porque el otro es la temperatura usual, es donde habitualmente se da el empaque. Yo lo que estoy planteando es si las temperaturas más bajas incrementan la productividad. ¿Qué estoy manipulando yo ahí? ¿Cuál es mi variable independiente? Muy bien, la temperatura. ¿Y cuál es mi variable dependiente ahí? Operacionalizada a través de qué? ¿De qué? Cantidad, número de productos empacados, esa es la operacionalización. El número de productos empacados. Claro. Sí, digamos, sobre cada grupo, en realidad. Después voy a hacer una comparación entre grupos. Dice, una compañía farmacéutica conduce una investigación en un colegio acerca de una nueva droga, Atendomax, que dice que mejora la atención en adolescentes diagnosticados con déficit de atención. La mitad de los estudiantes reciben cápsulas que contienen Ritalina, mientras la otra mitad reciben las cápsulas con Atendomax. Los estudiantes presencian, dice, una serie de clases y se les pide que tomen apuntes sobre ellas. Luego, esos apuntes son analizados y puntuados teniendo en cuenta su completud y su precisión. ¿Cuál es el grupo experimental y el grupo control ahí? ¿Y por qué es el grupo control la Ritalina? Es porque es el compuesto estándar. En la investigación farmacológica, siempre digamos, el desarrollo de un nuevo fármaco se comparan sus efectos con el fármaco de protocolo, digamos, con el fármaco que se está usando, digamos, por decirlo así. Y tiene que demostrar ser mejor que ese, digamos, o tener menos efectos secundarios, o tener alguna ventaja en algo con respecto a que se está usando.
Entonces, ahí tenemos discriminado el grupo experimental y el grupo control. ¿Cuál es la... ¿Qué es lo que yo estoy manipulando ahí? Sí, es un poquito más complejo este ejemplo. A través de la... ¿Cuál es la variable dependiente ahí? La dependiente. Sí, medida como, operacionalizada como. Con la completud y la precisión de la puntuación de los apuntes, esa es mi variable dependiente. Yo indirectamente, digamos, estoy manipulando la atención, porque el tratamiento, que en realidad mi variable independiente es la droga nueva, es el Atendomax, digamos. Indirectamente yo lo que intento es manipular la atención. A ver si hay algún otro ejemplo. Bueno, básicamente eso también les puede servir, no sé, me parece que no lo dice así el texto, pero vale. Digamos, lo que ustedes tienen en un trabajo, básicamente que discriminar es si hay concordancia entre el título del trabajo y los objetivos, si los objetivos son respondidos parcial o totalmente por las conclusiones. A veces los trabajos establecen, digamos, a veces no, siempre. Digamos, se plantean sus objetivos y el último dicen, bueno, este objetivo se cumplió con este trabajo, este objetivo no se cumplió, en futuras investigaciones puede llegarse a cumplir, y etcétera, etcétera. Si las conclusiones del trabajo están soportadas, digamos, tienen fundamento en los resultados, digamos, decirlo si no se están magnificando, para decirlo en criollo, si no están vendiendo frutas en el trabajo, digamos, si realmente si uno ve los resultados puede concluir lo mismo que los investigadores están concluyendo cosas, fenómenos, digamos, que los datos no dicen, eso quiere decir eso. Y si las conclusiones resuelven el problema que se delimitó al principio, digamos, esas son las formas, digamos, de ver en un trabajo, en un paper que les decía recién, si se ha respetado no solo la metodología científica, es de una visión más esquemática, más de manual, sino más relacional, digamos, entre las partes. Volvamos a Ponce. Eso ya lo hemos visto, digamos, lo hemos visto a través de los ejemplos recién, lo que es la definición conceptual teórica y la definición empírica u operacional. Es un término que se los voy a repetir mucho, lo que se llama operacionalización de variables. Es decir, lo que se va a observar cuando se esté en presencia de esa variable. En el texto ustedes la definición que tienen de operacionalización dice como un procedimiento mediante el cual se traducen los objetos teóricos en evidencia observable. Digamos que es lo que estuvimos viendo en todos los ejemplos de recién. Esto también es de manual, digamos, que la variable independiente sea la causa y la variable dependiente sea el efecto. Es una manera más didáctica de entenderlo, digamos, pero una vez más, digamos, la palabra causa en ciencia se usa más bien poco. Digamos, más bien la variable independiente es el antecedente y la variable dependiente es el consecuente. Digamos. La variable independiente es el tratamiento que yo manipulo y que yo aplico y veo en la variable dependiente si se ha modificado o no de acuerdo a ese tratamiento. Lo cual no quiere decir que uno sea causa de otro, ¿no? A eso me refiero. Y variable interviniente son otro tipo de variables, digamos, que entre medio de estas dos tengan alguna injerencia y que en general en los trabajos hay que controlarlas. Digamos. La definición que les da en el texto es como una variable que existe autónomamente y no depende de otra, y que en cambio de ellas dependen otras, digamos. Por eso está puesto ahí como que es una abstracción metodológica, como que es una definición
teórica de variable independiente. Y variable independiente que su existencia depende de la independiente. Y variable interveniente, lo que les dije recién, digamos, aquello que se interpone y que condiciona la relación entre las dos variables anteriores. Y después digamos, el texto lo encara a esta cuestión en tipos de estudio, digamos, que hay diferentes tipos de estudio, que yo les decía que los estudios causales o los estudios explicativos hay muy pocos, digamos, hay muy pocos, casi diría yo, en muchas disciplinas, digamos, particularmente en la psicología. Digamos, si se llega a un estudio se llama correlacional o explicativo, es algo muy bueno. Digamos, los estudios exploratorios, además, cuando se conoce muy poco sobre lo que se estudia, no hay demasiadas hipótesis o supuestos y los objetivos son amplios, digamos, conocer un fenómeno determinado y ver cómo se comporta. Si uno lo quiere pensar, digamos, en términos de robustez, son estudios más bien iniciales y poco robustos, digamos, en el sentido de que van a requerir mucha investigación posterior para pintar o para tener un panorama más profundo de un fenómeno. Un daño colateral. No. Eso requiere más investigación, digamos, porque en una población determinada tiene efectos sobre un efecto secundario diferencial sobre un individuo en particular y no sobre otro. Entonces son, digamos, tipos de estudio en cuanto a la profundización de relaciones entre variables. Cuando uno se va del fenómeno exploratorio, ya tiene un fenómeno que lo puede describir. Es decir, el conocimiento sigue siendo de alguna manera poco, pero, digamos, es un paso más, digamos, del descriptivo. Es decir, yo espero ampliar algo sobre lo que ya ha sido dicho. Y el tipo de estudio general, que es básicamente este resumen de ejemplos que les estuve dando recién, corresponden a ese tipo de estudios, digamos, estudios correlacionales o estudios asociativos. En el sentido de que, por ejemplo, si yo, en el ejemplo del empaque y el número de productividad de los trabajadores, si yo digo que a 18 grados de temperatura el número de empaques aumenta porcentualmente en tanto y hago todo una descripción minuciosa sobre el aumento de productividad. ¿Yo explico por qué ocurre eso? No. Simplemente estoy asociando o correlacionando. Digo, baja la temperatura, aumenta la productividad. Yo requiero otro tipo de investigación para ver por qué ocurre eso. ¿Se entiende? ¿Por qué digo yo? No lo digo yo. ¿Por qué hay tan pocos estudios causales o explicativos? Porque es un paso más, digamos, en caracterizar un fenómeno. Y así con todos los ejemplos que les di, digamos, no hay ningún fenómeno ahí causal. Digamos, el de la pastilla. Si yo tengo que la Tendomax o es la precisión y la que otra cosa era de los apuntes, precisión y qué más. No era complejidad. Completud, esa era la palabra, no sé, anda a saber cómo. La precisión y la completud de los apuntes. Con el Tendomax aumenta a niveles muy superiores que con la Ritalina. ¿Yo explico por qué? No tengo ninguna hipótesis en ese tipo de trabajo de eso. Y así en todos los ejemplos que les di. Después las hipótesis van a ser, digamos, de distinto tipo, biológicas, por modificación de circuitos cerebrales que tienen que ver por la atención, en este caso, por hipótesis de la que se les ocurra, digamos, que pueden tener
establecer interpretaciones causales, pero va a requerir otro tipo de aproximación. No, pues se dice que en los fenómenos causales el conocimiento es profundo, son hipótesis explicativas, se estudia la relación entre una o más variables como causa y la otra como efecto. Se recurre a la manipulación experimental de fenómenos. Y bueno, después de eso, digamos, después del paso final, digamos, de cualquier informe de investigación, es el análisis de los resultados que se obtienen. Que es lo que veíamos recién en esas relaciones entre los papers. Digamos, los resultados en general, en lo que es metodología cuantitativa, son esas relaciones entre variables, están expresados en términos matemáticos, digamos, en términos de relaciones positivas o relaciones negativas. Digamos, cuando aumenta una, aumenta la otra, cuando disminuye una, disminuye la otra, con ecuaciones que se ajuste en más o en menos el fenómeno cuando cada una de ellas varía. Y después lo que se llama la discusión, que ahí está puesto como conclusión de la investigación, que es un término que no se usa tanto lo de conclusión porque da idea de fenómeno cerrado, digamos. En general los informes de investigación lo que hacen es abrir también nuevas hipótesis para futuras investigaciones. Entonces digamos, lo más relevante del texto de Ponce es básicamente esa visión que yo les decía al principio, digamos, de una visión más bien global, digamos, de que tanto la parte científica como la parte profesional de la psicología comparte cierto esquema de pensamiento que responde a un modo racional de interrogarse sobre fenómenos que tiene que ver con el método científico, y después lo que son objetivos, lo que son tipos de hipótesis, lo que son las variables, lo que son tipos de estudio, digamos eso. Sí, decime. El método hipotético deductivo es como están formuladas, digamos, lo que les decía en la clase anterior. Digamos, si vos discriminas los enunciados de una teoría, digamos, vas a tener enunciados fundantes, vas a tener enunciados más bien secundarios, vas a tener enunciados que se derivan de eso y tienen una forma lógica, digamos, están hechos en función de deducciones, de inducciones. Eso quiere decir método hipotético deductivo. Digamos, son deducciones que se realizan de hipótesis, digamos, dicho muy introductoriamente.